Alerta en C5N, novedades por el crimen, la investigación por el crimen de Lola Chomnales. Mauro Zeta. Bien, la investigación está concentrada por estas horas en ubicar a un changarín en Montevideo que podría ser un testigo clave para la resolución del caso de Lola Chomnales. Eso por un lado, intensa búsqueda de este hombre, de este changarín, que le podría aportar a la jueza Silvia Urioste datos fundamentales en la pesquisa para saber quién fue el asesino de Lola Chomnales. Punto 2. La mochila está siendo peritada en Montevideo, pero no solo la mochila, por el Instituto Técnico Forense. La mochila, la billetera vacía, el pareo y el libro de Cortázar. Los 4 objetos incautados de esa mochila, con la mochila obviamente, van a ser peritados en Montevideo. Preguntas: ¿se puede obtener una prueba de ADN de la mochila, de la billetera, del pareo y del libro? Respuesta: sí. ¿Es difícil? Respuesta: sí. A pesar del tiempo, los 17 días, las condiciones del tiempo, todo. Es un ADN de contacto lo que podría surgir. Lo explicaba ayer con mucha mayor precisión que la mía el genetista Gustavo Penasino o también el criminalista Walter Gorbach. Es ADN de contacto lo que se busca. ¿Qué significa esto? Cualquier objeto que uno toca o toma puede dejar ADN de aquel que lo está manipulando. De contacto, de toque, de roce. Obviamente que es mucho más difícil detectar ese ADN de contacto, de toque, de roce, que un ADN, por ejemplo, que deja un atacante sexual en el acto sexual mismo del abordaje criminal. Es distinto. Claro. Esto es mucho más dificultoso y el paso del agua, por ejemplo, si llovió y afectó a la mochila, dificulta contra la obtención de esa prueba genética. Pero supongamos que los peritos levantaran perfiles genéticos de la mochila. Obviamente que en la mochila va a estar el perfil genético de Lola. Claro. Porque es la persona que la manipuló constantemente hasta el momento de ser asesinada. O de la madrina. Bueno, ahí va. Supongamos que hay una huella o un perfil genético de la madrina. Sí. O supongamos que hay un perfil genético del marido de la madrina. O supongamos que hay un perfil genético del hijo de 14 años de la madrina. Ellos podrían justificar la presencia de su perfil genético de contacto, de toque, de roce en la mochila, porque tuvieron contacto con la mochila, porque tenían contacto con Lola en las horas previas a la desaparición. Distinto es si aparece un ADN de contacto, de toque o de roce de una persona que es ajena al círculo familiar. Ahí, en caso de que aparezca un ADN de contacto de alguna de las personas que fue indagada y que no es del círculo familiar, un pescador que fue indagado, el conejo Richard que fue indagado, tendría mucho más problemas para justificar la presencia de su ADN en la mochila que el círculo familiar. Por el simple hecho que declararon que no la conocían a Lola. Además, y que no estuvieron con ella. Claro. Y que nunca manipularon la mochila. Preguntas: ¿la plantaron o la buscaron mal? Abrimos el juego. Sí. ¿La plantaron o la buscaron mal? Hay 2 versiones dentro de la propia investigación en Uruguay que hoy reflejan varios medios colegas, entre ellos el diario El País y también subrayado.com.uy. Están aquellos que piensan en una búsqueda errática y están aquellos que piensan en una mochila plantada. ¿A quién le conviene plantarla? Si es el autor quien la plantó, ¿no es demasiado riesgoso para él volver a la escena días después y colocarla ahí? ¿Y a 17 metros de la escena del ¿Y a crimen? 17 metros de la escena del crimen? ¿O estamos en presencia de una búsqueda ineficaz, de una búsqueda irregular que se reencausó ayer? Entre La paréntesis, verdad, con cambio de jueza, que en una de las primeras dirigencias ordenó volver a buscar los objetos. Llama la atención que la mochila esté a 17 metros del lugar del hallazgo del cuerpo y que no la haya visto nadie en 17 días. Mirá, estuvimos en el lugar, caminamos la zona y probablemente pasamos por la misma lomada donde se encontró enterrada la mochila. Que no la veamos nosotros es una posibilidad clara porque no hicimos una excavación ni fuimos con objetos técnicos a buscar la mochila, no es nuestra función. Ahora, la policía rastrilló 3 veces y nunca la vio. ¿Nunca vio la mochila en 17 días? Bueno, dicen que no.
están admitiendo que no la vieron en la hipótesis más benévola que indica que obraron por impericia o negligencia en la búsqueda. La policía de Uruguay está admitiendo, no la vimos en 17 días. La vieron ahora y la pregunta que queda abierta es, ¿se puede obtener ADN del homicida, de la mochila, de la billetera, del pareo y del libro? Se lo trasladamos a un especialista para que vos, en casa, conozcas la verdad sobre todos estos temas que son muy científicos. Gustavo Penasino es genetista. Esta pregunta que dejó abierta a Mauro Zeta. Con las condiciones del tiempo, pasaron 17 días. ¿Se pueden encontrar elementos científicos contundentes para la investigación? Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se pueden encontrar elementos a pesar de las condiciones del tiempo, de que pasaron 17 días? De estos elementos, por ejemplo, el libro, la mochila, la billetera, el monedero de la joven Lola. Bueno, aquí esperamos que se pueda obtener ADN, inclusive de la víctima. Si esa mochila realmente era de ella, tiene que tener células en varios sectores y adquiere importancia no solo la aparición de un ADN externo, sino también un ADN correspondiente a la víctima, ¿no? Con un patrón genético de ella. A la pregunta de si es posible después del tiempo que pasó, sí es posible. En el interior de la mochila puede haber quedado preservado ADN de ella. Claro. ¿Y en la billetera más aún del atacante Penasino? Sí, en la billetera, si tenía tarjetas de crédito o algo que ella haya manipulado muchas veces. El DNI, por ejemplo. Claro, ahí tiene que haber material genético. Claro. Yo creo que en esas condiciones debería poderse obtener un patrón genético. Claro, porque la hipótesis ahora de trabajo es, lo único que faltó fueron los 2.500 pesos uruguayos, el resto está intacto, ¿sí? Es correcto la apreciación que usted hace. Primero hay que verificar si en la mochila ya lo dan por acreditado porque son los objetos de ella los que están adentro de la mochila. En principio no habría ya dudas acerca de que es la mochila y que son sus objetos. Esto ya estaría confirmado incluso por el Ministerio del Interior en un comunicado, porque los objetos que están adentro son reconocidos como objetos de Lola. Pero la pregunta va a esto, si es, hipotéticamente, si se confirma que el objetivo criminal fue robar los 2.500 pesos y solamente eso, el móvil del crimen, solamente se circunscribe a robar la plata, el autor lo que más tuvo que haber manipulado, además de la mochila, es la billetera. Sí, puede haber hasta huellas dactilares también, no solo ADN, ¿no? O sea, entiendo que los peritos lo primero que van a buscar son huellas dactilares y luego de eso los rastros que puede haber de células del supuesto agresor. Doctor, ¿puede explicar ese proceso tan contundente? ¿Cuántas veces fuimos a su laboratorio cuando se tiene el cotejo, 99,99% de posibilidades, esto es científico, y luego se hace con el ADN, en este caso seguramente se va a cotejar de los detenidos que luego fueron liberados? Sí, en realidad la prueba de ADN básicamente lo que requiere es obtener células del individuo que se está intentando encontrar. O sea, lo que se trata, lo más complejo no es obtener el patrón genético en sí, sino lograr aislar células de esa persona. Es muy complicado cuando solamente hubo un contacto fortuito, digamos, sutil con los elementos, que haya células, pero puede haberlas. Si el contacto fue más intenso, dábamos siempre el ejemplo de alguien que ahorca a otro con una soga, por ejemplo, en el cual tiene que tironear y hacer una serie de movimientos con esa soga. Ahí quedan células en el elemento, en la soga. Sin embargo, si solamente tocó la billetera, es muy posible que no quede ADN en ese material. Esto no es, digamos, no es muy difícil desde la genética obtener un patrón genético si es que hay células. Si no las hay, bueno, naturalmente no se van a obtener. Y Penasino, en aquellos elementos que estaban en el interior de la mochila, o sea, más resguardados que la propia mochila, ¿puede ser que sea más fácil el trabajo en el laboratorio? Sí. Hablamos del DNI, ¿qué más? De la billetera, del pareo que pertenecía a Lola. Sí, por la preservación creo que no habría problema. Si la mochila estaba cerrada, no tuvo contacto, esos elementos no tuvieron contacto con la tierra, con la arena, con agua, porque estaban en el interior de la mochila, yo creo que tendría que poderse obtener si es que lo sabía.
Sí, porque acá la clave me parece que más que la preservación es que hubiera esas células pegadas en la billetera o en algún elemento que hubiera dentro de la mochila. Proceso científico que se está desarrollando ahora en Montevideo y por los tiempos, además usted conoce muy bien las causas judiciales. Penassino, habrá que esperar las próximas 48 horas aproximadamente para tener esos resultados. Quizá vamos a tener que esperar un poco más. Un poco más. Sí, porque la cuestión es, depende de la cantidad de material biológico que haya. Si uno tiene una mancha buena con una cantidad grande de ADN, en 48 horas puede tener un resultado sin problemas, pero si tiene que repetir las extracciones del ADN porque son vestigios o tiene que concentrar esos vestigios, esa escasez de material para tratar de tener algo, eso puede demorar por ahí un poco más, por ahí se estiraría hasta una semana o inclusive algunos días más. Penassino, gracias por el contacto. Gracias. No hay problema. Mauro Zeta, hay dos escenarios posibles. Sí. El del robo, pero todavía no con muchos argumentos. Habrá que esperar si se encuentra ese dinero, si aparece el changarín y da un aporte testimonial. Un dato, sí. Y está abierto, ¿no? Lo habíamos dicho que la idea de la jueza Urioste es volver sobre todas las hipótesis. Y la pista familiar es una de las hipótesis. Claro, va a retomarlas. Sí. Y todas. los colegas uruguayos hablaban de la presencia de un menor de edad, o que no descartan que un menor de edad haya cometido el crimen. A ver, depende con la prueba que tengas para cada hipótesis. Hoy parece no haber prueba suficiente en ninguna de las líneas de investigación. Son especulaciones. Hoy lo único oficial que tenés es la aparición de la mochila con todos los objetos adentro menos la plata. Sí. Y yo diría la misteriosa aparición de la mochila a solo 17 metros del cuerpo. Y yo diría la misteriosa aparición de la leyenda corruptos, no corruptos, corruptos, hecha con pequeños trozos de ramas sobre la arena. Empieza a tener aristas llamativas el caso. Esta es sin dudas la más llamativa, que a 17 días de la desaparición de Lola encuentren la mochila tan cerca de su cuerpo. Genera dudas, genera preguntas, genera suspicacias, pero la policía está reconociendo en todo caso, en la hipótesis menos gravosa contra su accionar, está diciendo, en todo caso fuimos negligentes, o en todo caso buscamos mal y necesitamos esta cuarta revisión que se hizo ayer para encontrar la mochila. Vos decís, ¿es creíble? Bueno, puede ser. Acá pasó en el caso Pomar que se fraguaron actas de búsqueda, se fraguaron y se firmaron actas de búsqueda de la familia que nunca fue buscada en distintos rastrillajes para que cobre el personal de la Policía Provincial. Iban 8 policías a juicio de la Policía Bonaerense por inventar actas donde decían que habían buscado a los Pomar. Acá, ¿buscaron o no buscaron? ¿O buscaron mal o plantaron la mochila? Y si la plantó alguien, ¿quién la plantó? ¿El propio homicida? Suena raro. Si es un atacante al voleo, un depredador, un ladrón que busca la billetera y que busca el dinero allí habido, ¿vuelve para meter la mochila en el lugar 17 días después arriesgando, sabiendo que hay curiosos, sabiendo que hay medios que se acercan a la zona? ¿Vuelve para colocar la mochila? ¿O estamos en presencia de impericia en la búsqueda? Esta es la pregunta. Sí. Y esa es la imagen, la que hacías referencia. Y esto es rarísimo. Justo cuando empieza o cuando termina el operativo de búsqueda de la mochila, aparece la leyenda corrupto sin la P, ¿dirigida a quién? ¿A la policía local? ¿A los investigadores? ¿A la justicia? ¿A la jueza que tuvo la causa los primeros 13 días? Lo concreto, más allá de suspicacias, es que el asesino sigue suelto. Lo concreto es que la causa por ahora no ha trascendido, no tiene una pista firme ni contundente. Mañana estarían llegando las pruebas de laboratorio. Mañana estaría llegando, si es posible, haber detectado un perfil genético en colilla de cigarrillo, en un buzo y en cabellos encontrados en la escena, pero no mucho más. ¿Esperará la jueza resultados del laboratorio para comenzar con la citación? ¿Escuchar ella en primera persona a cada uno de los detenidos que luego fueron liberados? Es posible que retome citar a cada uno para escucharlos en primera persona, no porque tenga elementos de cargo y de convicción, sino porque esta nueva jueza los quiere escuchar. Claro. Vamos a seguir el tema. Muy complicada la investigación. Más allá del hallazgo de la mochila, todavía no hay ninguna pista firme. Ampliaremos en minutos con Mauro Zeta.